Entre los reyes de Judá, ninguno fue tan inquietante como Manasés, hijo del piadoso Ezequías, un niño que heredó un trono bendito y lo convirtió en trono de maldad. ¿Hasta dónde puede llegar el corazón humano? ¿Y puede Dios perdonar algo así? En este video exploraremos la vida del hombre conocido como Manasés, el rey malvado que mató al profeta Isaías y a sus propios hijos. Una historia de apostasía, sangre, juicio y redención. Manasés nació en tiempos de prosperidad espiritual. Su padre, Ezequías, había purificado el templo y guiado al pueblo hacia Dios. Pero al morir, el trono pasó a su hijo de solo 12 años, fácilmente influenciado por consejeros corruptos. Pronto, el niño rey fue moldeado por los poderosos que anhelaban volver a los cultos paganos. Así comenzó el descenso de Judá hacia la oscuridad. Manasés no solo deshizo las reformas de su padre, sino que las invirtió. Reconstruyó los altares a Baal y levantó imágenes de acera en las colinas, lo más impío. Erigió altares dentro del mismo templo de Jerusalén, el lugar donde debía habitar la presencia del Señor. En el corazón de la casa de Dios, introdujo símbolos de adoración a los astros del cielo. El pueblo, confundido y temeroso, lo siguió. La corrupción espiritual se expandió como una enfermedad. Las calles de Jerusalén se llenaron de incensarios y cantos a dioses extranjeros. La voz de los profetas, que llamaban al arrepentimiento, comenzó a ser silenciada. La Escritura dice que Manasés derramó mucha sangre inocente hasta llenar Jerusalén de extremo a extremo. Entre esas víctimas estaba uno de los más grandes hombres de Dios, el profeta Isaías. Según la tradición judía, Isaías fue apresado por orden del rey, acusado de blasfemia por predicar contra la idolatría. Fue llevado al bosque y allí, en un acto de crueldad inimaginable, aserrado en dos. El hombre que había visto la gloria del Señor en el templo, Isaías 6:1, murió a manos de un rey que profanó ese mismo templo. Pero la maldad de Manasés no se detuvo allí. En el valle de Hinón, un lugar maldito donde se ofrecían sacrificios humanos, él mismo ofreció a sus hijos al fuego del dios Moloc. El humo de esa abominación subió al cielo y el dolor de los inocentes clamó a Dios desde la tierra. La nación entera se hundió en la oscuridad. Los profetas advirtieron, el juicio de Dios vendría. Pero Manasés endureció su corazón. Creyó que los dioses extranjeros lo protegerían, que su poder sería eterno, hasta que un día el ejército de Asiria descendió sobre Judá como una tormenta. Las murallas fueron derribadas y Manasés, el soberbio rey, fue capturado y encadenado con grilletes de bronce. La humillación fue total. El monarca que había profanado el templo fue arrastrado por las calles como un prisionero, llevado hasta Babilonia o, según otros relatos, hasta Nínive. Fue arrojado a una celda húmeda, olvidado por los hombres y por los dioses que había adorado. Allí, en medio de la oscuridad y el silencio, comprendió la verdad. Los ídolos no escuchan, las estrellas no salvan, y el corazón humano no puede sostenerse lejos de su Creador. La Escritura narra un momento clave, mas cuando estuvo en angustia, oró a Jehová su Dios, y humillado grandemente delante del Dios de sus padres, oró a él, y fue atendido. Esa oración, nacida del quebranto y la vergüenza, cambió el destino de Manasés. En la soledad de la prisión, reconoció su pecado. Tal vez recordó las palabras de Isaías, el profeta que él había hecho matar. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Isaías 1:18. Y el Dios de misericordia, que no desecha al corazón contrito, lo escuchó. Contra toda expectativa, el rey fue liberado y restaurado a su trono en Jerusalén. Nadie sabe exactamente cómo ocurrió. Algunos historiadores asumen una decisión política de Asiria,
otros una intervención divina. Pero lo que la Biblia deja claro es que el corazón de Manasés ya no era el mismo. Al volver a Jerusalén, lo primero que hizo fue destruir los altares paganos que él mismo había levantado. Purificó el templo, removió las imágenes idolátricas y restauró el altar del Señor, convocó al pueblo y declaró que solo Yahvé era Dios. El hombre que una vez desafió al cielo, ahora se arrodillaba ante él con lágrimas. Sin embargo, las consecuencias de su pecado no se borraron fácilmente. La generación que había crecido en idolatría continuó con corazones divididos. Aunque Manasés trató de reparar el daño, las raíces de la corrupción espiritual ya estaban profundamente arraigadas en Judá. El rey murió en paz, pero su historia no tuvo un final glorioso. No fue enterrado en el sepulcro de los reyes, sino en el jardín de su propia casa. Fue un símbolo silencioso. Aunque perdonado, las cicatrices de su pecado permanecerían en la historia de su pueblo. Su hijo Amón heredó el trono, pero no el arrepentimiento. Volvió a los ídolos, ignoró las reformas de su padre y en apenas 2 años de reinado fue asesinado por sus propios siervos. La maldad engendra maldad, y los pecados de los padres a menudo dejan huellas en los hijos. Aún así, la historia de Manasés no termina en condenación, sino en redención. Él es testimonio viviente de que el amor de Dios puede alcanzar incluso al más vil de los pecadores. Su vida nos enseña que el arrepentimiento genuino tiene poder para transformar el corazón más endurecido. Manasés nos recuerda que ningún pecado es tan grande que la gracia de Dios no pueda perdonarlo. Sin embargo, también nos enseña que la desobediencia deja heridas que perduran más allá del perdón. En su historia vemos la lucha humana entre el alejamiento y el retorno al Creador. El poder y la gloria se desvanecen, pero el alma arrepentida encuentra descanso en Dios. El mismo Señor que escuchó la oración de Manasés en prisión, escucha hoy al corazón que se humilla ante Él. Su vida fue un descenso al abismo, pero también un testimonio de redención y esperanza. Si este estudio sobre Manasés, el rey malvado que mató al profeta Isaías y a sus propios hijos, te ha inspirado, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir más contenido sobre la Biblia, crecimiento espiritual y enseñanzas de Jesús. Aquí encontrarás reflexiones sobre la vida cristiana, narrativas sagradas y parábolas bíblicas. Únete a nuestra comunidad de seguidores de Cristo mientras exploramos juntos los significados bíblicos y descubrimos nuevas lecciones de vida cristiana. Comparte este video y ayúdanos a difundir la palabra de Dios.